Hay una bulla. Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Agradecemos la presencia de la audiencia en este escenario de sustentación por la modalidad virtual en conformidad con la Resolución Rectoral 7422-2020 CU-UNFB. Hoy, jueves 30 de septiembre del 2021, siendo las 3 de la tarde, se llevará a cabo la sustentación de la tesis Los cuarteles del poder, arqueología del cuartel Santa Catalina de Lima, símbolo de la colonia, de la postulante al título profesional Audrey Alexandra Solange Palet Espinosa. Los miembros del jurado son la doctora Marta Chávez Lazarte como presidenta, el secretario el licenciado Gil Ronald Ayala Castillo y como vocal la magíster Ludmil Romero Núñez. El asesor de la tesis fue y es el magíster Humberto Córdoba Conza. Adelante, doctora Marta, le cedo las palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Karina Ayón, secretaria de la Oficina de Grados y Títulos de la Facultad de Humanidades. Ante todo, mis saludos a los miembros del jurado. Me refiero a la magíster Ludmil Violeta Romero Núñez y al licenciado Gil Ronald Ayala Castillo, quienes forman parte, son miembros del jurado de la tesis que la señorita aspirante a licenciada en arqueología Audrey Alexandra Solange Palet Espinosa va a sustentar su trabajo de investigación Los cuarteles del poder, arqueología del cuartel Santa Catalina de Lima, símbolo de la colonia. Para tal efecto, le vamos a dar a la señorita 30 minutos para que ella tuviera a bien exponer su trabajo respectivo, que el caso lo requiere. Entonces, adelante. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Voy a hacer lectura de la resolución de canal número 243-2021 SA-Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Visto el proveído número 070 del año 2021 de la Oficina de Grados y Títulos y Gestión del Egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal del 6 del 8 del 2021 de la Oficina de Grados y Gestión del Egresado mediante expediente número 0107-OGGE-Universidad Nacional Federico Villarreal con número de trámite 015-183, seguido por la bachiller en arqueología Audrey Alexandra Solange Palet Espinosa, quien solicita la resolución de expedita para optar el título profesional de licenciada en la especialidad de arqueología. De conformidad con el Estatuto y el Reglamento General de esta Casa Superior de Estudios y la resolución número 8157-2021 de la Universidad Nacional Federico Villarreal de fecha 05/02/2021, se resuelve: primero, declarar a la bachiller en arqueología Audrey Alexandra Solange Palet Espinosa expedita para optar el título de licenciada en la especialidad de arqueología por la modalidad de tesis. Artículo segundo. Encargar a la Oficina de Grados y Gestión del Egresado el cumplimiento de la presente resolución. Regístrese y comuníquese. Magíster Freddy Eutimio Alzamora Moreña, decano de la Facultad de Humanidades. Magíster Beatriz Hortensia Caballero Montero, secretaria académica.
Solicitamos, por favor, a la postulante al título profesional hacer un paneo del área en el que se encuentra para verificar que esté sola en el ambiente. Por favor, Audrey. Es conforme, Audrey. Le cedemos las palabras a usted, doctora Marta, para que le dé la indicación a la señorita. Conforme. Habiendo verificado el paneo respectivo, es correcto que la señorita haya mostrado conforme lo indica el reglamento respectivo. Siendo las 3:05, vamos entonces a dar la apertura de la tesis que la señorita Audrey Alexandra Solange Palet Espinosa va a sustentar. Puede usted compartir pantalla y tiene para tal efecto 30 minutos. Bien, que no debe de pasar de ese tiempo respectivo. Muchas gracias por concederme la palabra. Voy a compartir, bueno, estoy compartiendo pantalla. Bueno, mi trabajo es de investigación se titula Los cuarteles de poder, arqueología del cuartel Santa Catalina, símbolo de la colonia. Y bueno, el cuartel está ubicado en el Jirón Inambari 790 del cercado de Lima. Fue mandado a construir por el virrey Fernando de Abascal y Sousa y la primera piedra se colocó el 22 de agosto de 1806. Actualmente está desmembrado por el paso del desarrollo urbano con la avenida Nicolás de Piérola, ¿no? Y bueno, esto más que un proyecto de arqueología, es un proyecto que tiene una mirada interdisciplinar, ¿no? Con enfoque a la arqueología, obviamente. Se planearon los siguientes objetivos en base a lo que es la ubicación del lugar, las técnicas constructivas, sistemas constructivos, fases de ocupación y cómo es que se da el modo de vida al interior del cuartel, todo bajo la premisa de determinar la funcionalidad y la eficiencia constructiva militar del cuartel Santa Catalina, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, este es un trabajo que procura dar una mirada interdisciplinar. Entonces, para este fin, lo que hice fue agregar información de excavaciones, tanto de arqueología como de arquitectura, además de complementarlo con información histórica, ¿no? A la que yo ya tenía, las excavaciones de 2010, para darle una visión más amplia y más macro de lo que realmente estaba sucediendo y poder cumplir a cabalidad con los objetivos trazados. Esto es un poco el mapa conceptual de la metodología, las estrategias que se determinaron en base a la historia y la arquitectura, complementado con arqueología. Y bueno, Galindo, entrando ya un poco más al tema, nos plantea estas características para la conformación de fortificaciones, la elección del lugar, geometría, materialidad y principios de defensa y ataque. Y eso es un poco lo que se ve en el desarrollo del presente trabajo y que tiene que ver y está completamente ligado con los objetivos. Entonces, en primer lugar, tenemos esta discusión. ¿Qué cosa era Santa Catalina? ¿Es una fortaleza, un fuerte o un cuartel? Entonces, tenemos estos tres conceptos. Básicamente, la diferencia es la escala. La fortaleza tiene incluso muchos más elementos, como fosos, caballeros, e incluso fuertes y estructuras como baterías anexas a ella. Entonces, Santa Catalina no es una fortaleza. Quedaría lo que es la discusión con muchos historiadores entre si es un fuerte o un cuartel. Y tenemos los siguientes datos. Si bien Santa Catalina tiene evidencias de merlones o almenas, estos falsos torreones con afilleras y los torreones, ¿no? Limitando las esquinas, tiene otro lado. Por ejemplo, no tiene fosos ni tiene estas construcciones que podrían hacerlo un fuerte. Y además tienen muchos ambientes que sirven para alojar y servir como equipamiento para la vivienda de un soldado. Entonces, a pesar de que la materialidad cumple con los tratados de fortificación visto en Medrano y de Vauban, al ser muros de tierra y basamentos de piedra, a pesar de esto, no podemos decir que es un fuerte, sino un cuartel. Entonces, los motivos de creación del cuartel, básicamente, era porque no había un lugar que conglomerara a todos los soldados. En esa época teníamos un grupo ubicado en el Palacio de Gobierno, otro grupo en la estación de Desamparados, en el Colegio de Real San Felipe, y el cuartel de Barbones era insuficiente en capacidad.
Además, la fortaleza de Real Felipe se encontraba muy lejos y teníamos en ese tiempo un tema de que ya se estaban comenzando a dar los brotes independentistas y se necesitaba proteger la ciudad de Lima como último bastión de la colonia. Entonces, teníamos un aspecto que había que cuidar, ¿no? Como vemos, esto prueba que estaba realmente bastante lejos el Real Felipe, y eso pues solamente hacía de que no pudieran entrar por mar, pero faltaba tierra. Entonces tenemos la ubicación del cuartel Santa Catalina, estos eran los terrenos, y estos son los caminos, ¿no? Este camino de acá, el camino del sur, era el que quedaba desprotegido. Esta muralla se construyó sobre el Capañán. Entonces, este camino comunicaba con la zona sur y centro del territorio, y era la zona que había comenzado a tener más revueltas. Entonces, se erige en esa zona para proteger ese lugar, ¿no? de la ciudad. Entonces, vemos que se emplaza en una zona de que había muchas huertas, con el canal del Guatica, ¿no? Que en tema de cuestión de vientos y asoleamiento también tenía vientos adecuados que permitían la vida de las personas al interior, y en topografía, pues que resultaba apropiado. ¿Por qué? Porque justo la muralla está por aquí abajo. Entonces, desde la parte principal, donde está la torre de la plazuela y el torreón de maderas, pues, se podía tener una visión completa a todo el cuartel y también de lo que estaba pasando por la portada. Entonces vemos que sí cumplía y era una cuestión de estrategia tenerlo erigido en esa zona, ¿no? Esto es un poco cómo se ve que incluso se podía tener visión hasta la ciudad del Callao. En cuanto al objetivo de análisis de la edificación, ¿no? Vemos que tiene esta forma cuadrangular, de acuerdo a las fortificaciones de la época, ¿no? De estilo neoclásico en todas sus edificaciones interiores, en áreas de distribución, que tenía varias áreas dedicadas a la vida doméstica, ¿no? De vivienda, básicamente con equipamientos para entretenimiento de los mismos soldados, ¿no? Y además áreas también de producción y cuestión de crianza de animales, ¿no? De establos y caballerizas, porque, bueno, acá también funcionó un cuartel de caballería según datos históricos. Entonces, tenían todos los equipamientos necesarios al interior. Básicamente estos son el análisis de circulación que se podía dar entre cuadras, como se pueden ver en la parte superior, y también hacia patios centrales, ¿no? El primero, el que está aquí, es el principal, y dos secundarios con canchas. Materiales de construcción, básicamente tierra, ¿no? Construcciones en adobe, pero también tenemos otros materiales que se han ido incorporando, como el vidrio, el hierro forjado y el cemento en una etapa inicial, sin proceso de clinkerizado. Tenemos, por ejemplo, la quincha, en sistema constructivo vemos quincha trenzada, quincha partida, que marcan dos periodos diferentes, los vamos a ver más adelante, y la bañilería de adobe simple, ¿no? Esto había tenido como experiencia después del gran terremoto de 1746. Entonces, esta es un poco la codificación de ambientes, que es lo que van a utilizar los arquitectos, ¿no? Y los arqueólogos cuando hacen los análisis. Entonces lo hemos indicado acá como para orientarnos, ¿no? Entrando a lo que es la tecnología hidráulica, ¿no? El cuartel Santa Catalina recibe, como ya se mencionó, al canal del Guatica. Entonces, esto es más o menos lo que se pudo recopilar de la información y de lo que se ha podido hacer el análisis y la constatación. Entonces vemos que en un primer lugar viene del ramal del Guatica y entra, y pasa por la parte del costado de lo que es la avenida, el Girón Andahuaylas. Entonces vemos la construcción del torreón encima de lo que es el canal penetra y pasa al costado, ¿no? Que es lo que se ve aquí en esta foto en el punto 3. El punto 4 justo coincide con el área de comedor de los oficiales, y ahí habrían aparecido un pozo. Este pozo era con el que se permitía tomar agua de este ramal que pasaba por ahí y poder abastecer esa zona, ¿no? El segundo tramo es el observado a continuación y se desprende de la bocatoma de Juan Simón, que está también documentada en datos históricos por Regal y por Ribeiro. Y este ramal es encontrado en las excavaciones del 81, ¿no? Como se puede ver a continuación. Este de aquí se ven construcciones anexas como lo que son plataformas, escaleras, ¿no? Y también elementos intrusivos ya de otro periodo,
que son, por ejemplo, estos tubos de acero, ¿no? Que penetran la bóveda del canal. Luego se realizó una excavación arqueológica en el 2010, que tuve la oportunidad de excavar en el interior y de notificar, verificar básicamente los datos que ya habían planteado los anteriores investigadores, determinando que sí, la altura del interior es 1,70 m por 2,20 m, ¿no?, de ancho. Adentro del canal se encontraron bastante material cultural, básicamente, bueno, acarreado, ¿no?, por el tema del agua, ¿no? Venían de otras partes, pero que nos permite más o menos vislumbrar cómo es que estaba sucediendo las cosas al interior, ¿no? Luego tenemos de la Bocatoma, pues, esta parte cuando ya está entrando a lo que es el patio principal, con material encontrado por los arquitectos, material básicamente del siglo XVI y XVII, como se puede ver en la foto, y esto que está abierto hasta la fecha, que son pozas de desalinización y de limpieza y captación de agua, ¿no?, que se puede ver en este esquema que ilustré al lado izquierdo, ¿no?, y que más o menos intenta ver, es una interpretación por analogía, con otros que han sido encontrados posteriormente y que tienen todavía las estructuras internas que se pueden ver, porque actualmente en el cuartel no se puede, no, ya se perdió por el tema del intemperismo. Y bueno, y la reconstitución de los suelos, ¿no?, cómo es que se han ido superponiendo desde que más o menos en el 1857-1900 es que se tapa, pues, ¿no? Entonces, cómo es que han venido sucediendo cómo es que se han venido dando esta sucesión de pisos, que va desde empedrados a un símbolo de estatus y de poder en esa época, según Juan Martín Rincón. Vemos que el tema de la topografía también juega un factor importante. Vemos por un lado que el extrados es más pequeño que en otro, y bueno, básicamente porque pues la parte norte está más elevada con respecto a las otras partes del canal y se ha querido subir el nivel y incrementando más capas al extrados, sobre el extrados. Entonces, para el lado de lo que es ya el ramal secundario que entra por la cuadra de oficiales, vemos que hay una poza de aprovisionamiento y un canal secundario que se desprende de esta cisterna, que básicamente es el que aparece luego en la excavación del 2010, bueno, en la que encontré este canal que ya está sellado, pero también es de ladrillos rojos, ¿no? Y con esta suerte de canto rodado, piedra naranja encima, que en algún momento lo tapó, pero que después sirvió para ya dejarlo en desuso. Este es un GIF que se hizo en base a, para que más o menos ilustre cómo fue, cómo es que se fueron erigiendo las edificaciones interiores del cuartel, porque no siempre de un solo golpe se construye todo, sino que se construye siempre por partes, ¿no?, como ocurrió con la muralla de Lima. Entonces, lo que vemos es que ocurren tres situaciones. Primero, la construcción encima de lo que era el Guatica, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, el torreón que está erigido encima. ¿Y esto qué demanda? Demanda un conocimiento técnico bastante avanzado, porque se tenía que construir una caja de refuerzo para que no colapse la estructura que hubiera superior y tampoco colapse la inferior. Por otro lado, también tenemos edificaciones que se han dado sobre tierra firme, lo cual hace que se transmitan las cargas de manera más eficiente. Y luego este tercer momento, que también está ocurriendo, esta tercera situación, que es el aprovechamiento de muros existentes, en este caso de los muros que pertenecían a edificaciones que datan de más o menos la época en el que la zona era huerto del convento de Santa Catalina y el convento de la Concepción. Y esto pues es verificado por estas muestras de mortero y pigmentos que se ven, que constatan que incluso este muro más antiguo es de esta manera por la datación del pigmento, ¿no?, de estos ocres. Y el otro que pues no los tiene, entonces al causar esta diferencia es que se puede establecer esto. Y también estructuralmente, si ven ahí hay un cosido, había un desprendimiento, entonces uno es anterior al otro, entonces es comprobado también de manera arquitectónica.
Luego, en los ambientes 102 y 125, que son los costados, digamos, del zaguán, se ve una situación similar, ¿no? En que empieza con esta reutilización de estos muros previos a la construcción del cuartel, luego lo que es un periodo de la casa panadería en la que se estarían utilizando estos canales secundarios de ladrillos rojos de arcilla, en la construcción del cuartel tal que sí, en el 2006 más o menos hasta el 2020, y luego pues una sucesión de pisos, ¿no? Que te marcarían una remodelación de los espacios, ¿ya? Pero ya por parte de los militares del interior. No se puede establecer todavía un periodo prehispánico porque no hay las suficientes muestras que lo puedan avalar. Entonces, más o menos esto es las sucesiones de pisos que se encuentran al interior. El Torreón, pues también pasa algo similar, un momento cero, que era el hallazgo, el trazo de este canal del Guatica y luego la construcción encima, que demandó primero, en el tiempo de que era parte del convento, con un muro, con un vano, con un arco de medio punto, que luego es cancelado, es estapiado, y luego es vuelto a abrir durante la época de los militares. Y bueno, y esta fachada que también pasa por varias temporadas, como se ve, una en la cual no se construyen los torreones, no se encuentran, no están erigidos, son muros ortogonales entre sí. Luego otra en la que ya se va viendo la construcción de un parapeto sin almenas, sin torres de madera, luego cuando ya aparece la torre de madera, las almenas, ¿no? Y luego, pues, este cambio, ¿no? De lo que a la vista actual, que es la fase 5, en la que ya se tapan los merlones. En los ambientes de la galería, por ejemplo, se puede determinar un periodo colonial temprano marcado por este hallazgo de los arquitectos Bustamante y Mejía, en el que señalan la presencia de unas especies de senderos de ladrillos rojos de arcilla y la diferenciación con este piso de cantos rodados, ¿no? Encontramos una referencia que hemos podido más o menos ver que sí, como que sí cumple, que es aquí, pues, ¿no? En el monasterio de Santa Catalina, según los planos de Nolasco, se ven estos senderos que hay en los huertos, justo en esta zona, ¿no? Entonces, podría haber estado cumpliendo esta función y esto corrobora el dato histórico, además de encontrarse y de hacerse la analogía con algo existente actual, que es el monasterio de las Descalzas de San José, ¿no? Donde también se ve la presencia de estas calzadas. En la época del cuartel, que es más o menos una fase 2, se encuentran otras calzadas, pero ya no a un menos 1,10, que era lo anterior, sino a menos 10 o menos 25. En este caso, son unas calzadas, pero que guardan un eje con respecto a los muros existentes actualmente. Se hace una analogía con lo encontrado en el muro de la casona de San Marcos y en el muro perimetral del cuartel, en el cual se ve un sobrecimiento de ladrillos de arcilla y encima el levantado de los muros de adobe. Entonces creemos que han podido haber sido muros desmontados. Si seguimos viendo las excavaciones o el material, las fotos presentadas por Franco en su informe de 1998 y vemos esta cata muraria realizada en el 2010, pues comprobamos que el muro retrocedió, ¿no? O sea, el muro antes estaba mucho más adelante y que ya en esta foto de aquí, histórica, podemos ver que incluso en ese tiempo, en un tiempo anterior, la vereda era mucho más pequeña. Entonces corroboramos ese hecho. Luego vemos también un momento 2 en el que en el ambiente 107, 108, en esta foto aparece como una ventana dentro del comedor de los oficiales. Y son los arquitectos en el 98 y en el 97 y en el 98 que comienzan a encontrar estas evidencias. Ahora actualmente está así, se puede ver que pues existía una suerte de vano, ¿no? Redactado a través del tiempo, pero que conectaba a todos los ambientes al interior de la cuadra. No se puede decir que solamente eran esos, sino que puede ser que como no han excavado, no hicieron una excavación muraria en esos otros ambientes, se puede decir que no hay, o sea, queda todavía abierta la posibilidad. Igual es en el tema de esta crujía techada que se planteó hacia 1915, se planteó nada más, pero al final solamente aparece en una parte del cuartel, como ya se puede ver en este plano militar de 1958. No veo muy bien la fecha, pero es aproximadamente en ese momento.
Luego, con respecto a la capilla de Santa Bárbara, vemos, por ejemplo, los hallazgos de un muro. Estos se enlazan con lo que es el muro de la parte posterior de la capilla, ¿no? Y estos muros continúan en L. Se han contrastado las investigaciones del 97, del 98, de los arquitectos Bustamante y Pareja, con las excavaciones arqueológicas del 98 y otros trabajos, como pueden ver a continuación. Hemos determinado que pues en este momento y en base a lo que son estos trabajos de rehabilitación que se hicieron posteriormente, de que esto es un muro previo, ¿no? Y estaba asociado a estos pisos de ladrillos, pisos de cantos rodados, y que estarían dando una configuración del espacio previa, ¿no? Podría ser de la época de la casa panadería o de la época de la que pertenecía al convento, pero es previo, y ha sido reutilizado. Como se puede ver, acá hay un vano que ha sido adaptado, que primero era rectangular, después de la época del cuartel, cuando ya lo hace Matías Maestro, lo vuelve de arco de medio punto. Y vemos que esto arquitectónicamente aparece al estar la fachada desligada del resto de la estructura. Entonces, simplemente se adaptó una estructura previa que ya existía. Vemos esta capa. Con estas capas de análisis y la aparición de los pigmentos documentados en el 98, es que determinamos, establecemos un tiempo de edificación entre 1807 y 1810, a partir del color de la pigmentación azul Prusia, y una remodelación hacia 1830 por el uso de la pigmentación azul ultramar, ¿no? que aparece en esa época. Entonces nos permite más o menos echar hacia cuánto fue hecha esta capilla, ¿no? Bueno, las remodelaciones 2, las 3, la 4, la 5 y la 6, que se da a través del tiempo, pero en el 1874 con la remodelación del vano, el cambio de lo que es la ampliación de la guardianía, y lo que vemos actualmente que se destruye y se hace una escalera de conexión al patio principal. En la cuadra de oficiales también vemos primero un momento en el que se estaría utilizando este canal que se relató al inicio de ladrillos rojos de arcilla, una cancelación con este piso de cal, que es el que le da y también le da estabilidad al tema del terreno, ¿no? Que se pudo haber utilizado también, pues sirve mucho para el tema de la limpieza, de la salubridad. Y también encontramos este muro que está asociado a este piso, que es un piso inclinado, un apisonado de 30 grados aproximadamente, y que guarda relación con lo documentado por el método lacasteriano monitorial, en el cual los militares o las personas podían aprender ubicándose el profesor en la parte superior y los alumnos, digamos, a los que se quería enseñar en la parte inferior. Entonces esto permitía un mayor control de los alumnos, ¿no? Entonces, como es un cuartel y además sirve como instrucción, como lugar de instrucción, entonces creemos que ha podido haber sido hecho en base a este método, ¿no? O sea, esa podría ser la razón, ¿no? Y estas muestras de pigmentos, estos análisis que se han podido recopilar, nos han permitido hacer más o menos hallar la fecha de construcción de este cuartel, ¿no? Que es más o menos entre 1806 y 1810, por lo menos de ese sector. ¿Por qué decimos esto? Porque el muro continúa en las excavaciones de la unidad 17, y con respecto a las otras excavaciones hechas en los otros años, pudimos ver de que se presentan varias variaciones. En primer lugar, hay algunos que no tienen cimentación, entonces pudo haber sido ahí un vano. Los vanos no necesitan mayor cimentación. Y también hay partes que son distintas. Esta, por ejemplo, de acá, ha podido haber sido posterior a esto de aquí. ¿Y esto cómo lo contrastamos? Bueno, estos son catas murarias. Lo contrastamos a través de la evidencia material y de las fotos. Por ejemplo, aquí no aparece, pero bueno, luego lo voy a mencionar.
aparece en una foto posterior este muro. Bueno, estos son los materiales asociados. Este cacho de animal podría estar indicando la celebración, el inicio de esta construcción, de esta etapa, ¿no? de la edificación de la cuadra, ¿no? Y bueno, también se encontró materiales como partes de los zapatos de los militares, ¿no? Estos pisos asociados de ladrillos rojos de arcilla que están ubicándose a lo largo no solamente de la cuadra de oficiales, sino a la parte que ahora pertenece al Colegio Marinarista, pero que pertenecía también a las cuadras de otros rangos, ¿no? Como podemos ver acá. Disculpe, señorita Audrey, estamos a 6 minutos de la conclusión de su exposición y me gustaría que pase a usted ya a las conclusiones finales. Sí. Yo voy a concluir. Recomendaciones. No, entonces vemos que se pueden fechar con los materiales ubicados. Y acá aparece el muro que se mencionó anteriormente, más material, este cambio de una remodelación con listones de madera que aparecen. Y se puede ver acá la otra ocupación con cemento pulido, que es la que está actual. Esta segunda etapa de construcción del segundo piso, con el de madera, que es más ligero, con un cambio, una remodelación en la escalera, que pasa de tramo recto a tramo en I. Se puede ver en la estructura cómo ha sido cancelada. Y pues en cuanto al análisis que me va a decir un poco cómo era el interior del cuartel, pues hemos analizado 336 bolsas, cerámica simple, ¿no? Como pueden ver, incluso acá se puede remarcar estos fragmentos rojos y esta pipa afroperuana, por la documentación que se ha podido hallar, comunicación oral en el Skedelson, ¿no? Más o menos los modelos de los tipos de vasijas encontrados. En cuanto a cerámica vidriada, se han encontrado cerámica desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII con loza y porcelana, loza mayoritariamente, loza pintada a mano en 1830. Estos platos se pueden fechar hacia 1812, a juzgar por los sellos de fabricación, porcelana, el vidrio, que tenemos en este caso, estos fragmentos de vidrio nos pueden más o menos vislumbrar, dar una fecha de producción de 1870-1890. Son de Hermann Hamburg, una compañía alemana, una fábrica alemana, materiales malacológicos con un amplio consumo de arbopecten, metales, entre los que se destacan estos que son utilizados durante la Guerra del Pacífico, pertenecientes a uniformes militares chilenos y armamento también chileno, ¿no? de las Remington calibre 11. En cuanto a misceláneos, destaca este aquí, que es para elaboración de balas de cañón, accesorios de juego, como canicas de cuarzo, materiales osteológicos que han sido consumidos a juzgar por la calcinación, por el tema del corte, el descarne, ¿no? Y de las especies como caballos, pollos, ovinos, cabras, ¿no? Y espinas de pescado, tollos. Y bueno, y en conclusiones podemos señalar lo siguiente, que la estrategia no fue elegido al azar, fue un tema estratégico la elección del lugar, ¿no? Ya que tenía buenos vientos, encontraba en una zona de huertos, en una zona con bastante sol y que sobre todo protegía la ciudad de Lima ubicarse en esa zona sobre el camino sur, ¿no? Que conectaba con la parte sur y con la parte centro del territorio. Además, pues los materiales constructivos han sido los apropiados, si bien por un lado cumplían con el tema de los tratados de edificación, han sido los que estaban a la mano, entonces responden a un tema de funcionalidad, de versatilidad, disponibilidad, sostenibilidad, seguridad, economía y sobre todo que había en la zona. Entonces, simplemente lo prueba, ¿no? Que ha sido parte también de un conocimiento que se ha tenido y que se ha puesto en práctica, ¿no? Y se ha mejorado incluso. La zona, ¿no? Pasa por dos momentos de ocupación marcada, una colonial y una republicana. No se puede establecer que hay una ocupación prehispánica, ¿no? Y bueno, la edificación presenta varias fases de construcción, como se ha podido ver,
¿no? Hasta llegar a la que es actual, ¿no? Con ampliaciones, remodelaciones, ¿no? Como se ha podido documentar. Y bueno, el análisis de los materiales nos muestra que si bien en algún momento las ordenanzas marcaban un tratamiento, digamos que igualitario, ¿no? Al interior del cuartel, pues sí había un tema de segregación entre entre los oficiales y los de tropa, ¿no? Obviamente, los que ocupaban las otras cuadras. Al hallar estos pues, materiales tan, por un lado, distintos, ¿no? Y bueno, y el consumo que también era bastante diferenciado. Y bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias. Bien. Vamos a pasar entonces, siendo las 15:34. Se ha cumplido con el tiempo indicado de la exposición del trabajo de la señorita Audrey Alexander Pallet. Vamos a dar paso entonces a las preguntas que el caso lo requiere, y para tal efecto vamos a solicitarle a la magíster Ludmi Violeta Romero Núñez, que le pedimos que abra su micro. Ya, muy bien, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Mis preguntas van orientadas a la metodología de investigación que has presentado en tu trabajo, en tu tesis. La pregunta va: ¿cuál fue la justificación teórica que empleaste en tu trabajo de investigación? Muchas gracias. Bueno, básicamente basé mi investigación en una metodología llamada arqueología de la arquitectura, que es básicamente desarrollada en el último siglo y con el cual yo pude elaborar en Panamá. Ahí aprendí a utilizarlo. Mezcla temas no solamente arqueológicos, sino también lo contrasta con temas, con cosas que hacen los arquitectos, por ejemplo, esas excavaciones murarias, estas calas pictográficas, y cómo es que todo llega a converger y darte un análisis, una visión más amplia de lo que tú tienes en el espacio, ¿no? En las áreas que estás analizando. Y básicamente esta teoría pues ya fue desarrollada en Italia, ¿no? Y también tiene, al igual que lo que hacemos pues básicamente aquí con otros métodos, el método Harris, también lo desarrolla pero de manera diferente y análisis a nivel murario. Es, digamos, parecido, pero mezcla otros factores, digamos. Pero básicamente es parecido. También aplican la matriz de Harris. Listo. La segunda pregunta. En relación a la metodología, ¿cuáles fueron los procedimientos metodológicos que empleaste en tu trabajo de investigación? Bueno, cuando empecé a hacer el trabajo, primero la documentación histórica, como bien manda el método que he empleado, y luego la verificación constante entre lo que me decían las catas a nivel del suelo y que en contraste con las catas murarias. Esta contrastación es la que me permite tener una visión integral, ¿no? Esta contrastación, comparación continua. Ahora, esto de aquí, lo que yo iba hallando, lo iba llevando al campo histórico al contrastarlo con fotos, grabados, y hasta incluso textos éditos o inéditos, ¿no? De la época. Ya, ese es el procedimiento en relación a la arqueología. Yo te pregunto, sí, tu enfoque que mencionas fue cualitativo. Por eso te pregunto, los procedimientos metodológicos, está bien, definiste tu enfoque que es cualitativo. ¿Qué más? Bueno, es un enfoque cualitativo en base a todo lo que yo he podido encontrar, pero también tengo la parte cuantitativa en cuanto se refiere al análisis, digamos, de los materiales, ¿no? La mezcla, la cuantificación de todos los materiales que he encontrado y la interpretación, que eso fue después. Digamos que es cualitativo y cuantitativo. Entonces me estás diciendo que tu trabajo es mixto. Son dos situaciones distintas, que es como manda el método que yo he desarrollado. Que es ya, pero en tu trabajo, disculpe que te corte,
pero en tu trabajo tú estás señalando que tu trabajo es de enfoque cualitativo, o mejor Sí, dicho, también. cualitativo, pero no estás mencionando en tu trabajo, que ha sido motivo de la evaluación, que ha sido cuantitativo, no estás señalando que sea mixto. Ah, ok. Es mixto, pero en cuanto se refiere a solamente esta parte de los materiales, solamente en esa parte. Básicamente y prioritariamente es cualitativo. Disculpe si no se entendió. No es que no se haya entendido, no lo especificaste en tu trabajo. En la parte específica donde es metodología, que supuestamente es la base científica donde vas a establecer tus preguntas, cómo vas a desarrollar, cuál va a ser tu diseño, tu nivel de investigación. No está mencionado. Por último, tú otra pregunta, en tu trabajo tú mencionas el tipo de diseño de investigación fue histórica arqueológica. Ahí mencionas. Yo te pregunto, ¿en qué autores metodológicos te basas para definir el tipo de diseño histórico arqueológico? Básicamente Manoni, que es el que dio origen a la teoría que yo estoy desarrollando, y también otros autores como Daniel Skevels y Beatriz Rovira. Bien, para finalizar, ¿qué instrumento utilizaste para el desarrollo de tu trabajo de investigación? Instrumentos. Bueno, tengo las fuentes, lo que son las fuentes éditas, inéditas, que eso es lo que satisface, digamos, la parte histórica. Y en cuanto a la parte arquitectónica, bueno, tuve que buscar también fuentes, pero también el tema de las excavaciones funerarias, ¿no? Y bueno, en lo arqueológico, las excavaciones en el subsuelo. Listo. Gracias. Doy pase al profesor Ronald Castillo. Bien, muchas gracias, Magíster Ludmila Violeta, por las preguntas formuladas. Vamos a dar paso al licenciado Gil Ronald Ayala Castillo para que formule las preguntas que el caso lo refiere. Adelante, tenga la bondad de su micro, está apagado. Bien, gracias, doctora. No hay por qué, siga adelante. Audrey, en tu presentación y en el texto del desarrollo de la tesis, haces una mención a diferentes intervenciones realizadas en este cuartel de Santa Catalina de Lima. Desde el momento de la fundación, que es 1806, ¿no? Pasando por las investigaciones de Mendoza, el año 81, Bustamante, el año 97, Franco, 98, estudios exploratorios, 2008, ¿no? Luego estudios arquitectónicos, 2010, de la investigadora Vargas. Y haces mención que en este periodo del 2010 también ha habido un proyecto donde me parece que tú eres la que intervienes o participas en esta investigación, ¿no? Entonces, de alguna manera tienes el dato o el conocimiento que has recolectado en campo, de la cual pues te ha permitido seguramente plantear la hipótesis, ¿no? de tu trabajo. Entonces, en relación a la hipótesis que tú has mencionado, ¿no? y que has desarrollado en tu tesis, ¿podrías explicarnos sobre aquellas evidencias materiales, así como su organización espacial, su arquitectura, ¿no? de este cuartel, ¿no? de Lima, de Santa Catalina de Lima, ¿no? ¿Y por qué lo mencionas tú como un símbolo de poder político? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, el tema de símbolo de poder es un tema más que nada psicológico y que aparece en distintas etapas de nuestra historia, y más que nada tiene que ver con la arquitectura. ¿Por qué razón?
Si lo analizamos arquitectónicamente, si nosotros venimos por el lado de Girón Andahuaylas, si entramos a este ambiente monumental urbano formado por la iglesia de Santa Catalina, tenemos una pequeña plazuela. Por un lado tenemos la iglesia y por otro lado tenemos el cuartel. El cuartel, al tener esta torre de madera, lo eleva en altura. Y cuando uno ingresa por este lado de la ciudad, ¿no?, y lo ve, destaca en altura, pero también destaca el elemento al costado. Y ese es un símbolo en lo que se respecta a símbolo religioso del poder de la iglesia y el símbolo del poder, en este caso, del poder militar, ¿no?, que tenían en la época. Es un tema que incluso después en arquitectura aparece con estas construcciones brutalistas, ¿no? Es más o menos la misma figura. Ahora, si bien, como cuando yo estaba explicando, no cumple el cuartel con estas condiciones de tener foso, de tener caballeros, esas construcciones anexas, no las tiene. Es grande, entonces esta es una edificación pesada que llama la atención y psicológicamente tú te sientes seguro. No es que sea la estructura muy segura, incluso nosotros vemos, cuando le estoy explicando ahora, que no, pues no era seguro, pero las personas que viven ahí se sienten seguras por esta cuestión de que se ve tan grande, tan densa, pesada, incluso se ve alta, entonces te hace sentir, te da la sensación de tú sentirte, de sentirte protegido. Es básicamente eso. Bien, en relación a lo que las investigaciones han reportado o evidencias materiales de las cuales tú has tenido acceso, ¿has podido identificar o llegar, digamos, a establecer cuántas fases constructivas por lo menos se han hecho cambios, remodelaciones, ampliaciones en este cuartel, ¿no? Y si ya lo has mencionado, que para la época prehispánica pues no hay mucha evidencia, ¿no? Entonces, los periodos culturales, ¿no? ¿A cuántos periodos culturales está correspondiendo todas estas fases que lo han mencionado las investigaciones y que tú también lo has analizado? Gracias. Bueno, voy a empezar primero por la primera. Digamos que hay 3 ocupaciones, ¿no? Digamos, Mendoza dice que hay una ocupación prehispánica. Entonces, pongamos por un lado lo prehispánico, por otro lado la época colonial temprano y por otro lado la ocupación de la época colonial tardía. Ahora más o menos desmenuzando las épocas. Por el lado prehispánico, ¿puedo proyectar? En esta parte de acá, por ejemplo, cuando, no sé si pueden ver mis diapositivas, acá tengo una cerámica que encontró Rosa Franco y también se encontraron en las excavaciones del 2010, en las cuales, estas de aquí, que se proponen como cerámica Ishma. Yo las analicé, tuve la oportunidad, y si bien hay un grupo que podría ser, hay otro grupo que pues no, y esto se podría corroborar con un análisis más exhaustivo, no sé, tal vez un análisis de termoluminiscencia o otro más contundente. ¿Por qué razón? Ya este material se encuentra asociado a mucho material colonial y es muy poco en cuanto, digamos, a población de estos fragmentos, ¿no? Entonces no se puede hablar realmente de una ocupación prehispánica. Aparte tenemos el canal del Guatica. El canal del Guatica ha sido utilizado desde la época prehispánica, eso sí. Pero cuando llueve, por ejemplo en la sierra, y se carga el río Rímac y por consiguiente se carga el canal, todo el material que viene acarreado se rebalsa y puede quedar sobre la superficie. Entonces puede haber pasado esto. Y también puede ser
que haya habido una continuidad en cuanto al desarrollo de las formas. Entonces no se puede establecer que realmente hay una etapa prehispánica. Y el caso que les comento, también hay cerámica roja documentada durante la época colonial, y es esta cerámica que se come, ¿no? Sacada de bibliografía como de Natasha Ceseña y de Daniel Skevelson, entre otros, en el cual es una cerámica que pues es muy, muy empleada entre los miembros de nobleza. ¿Por qué? Porque hace que te dé anemia y por consiguiente eres más blanco. También es un regulador menstrual. Tendría sentido porque pues habían rabonas con los soldados, entonces podrían haberlo utilizado también como parte como algo habitual, ¿no? Entonces, tenemos estas dos situaciones y no se puede asegurar que hay una etapa prehispánica. Luego la colonial. En la colonial tenemos la pertenencia de estos terrenos a los huertos de Santa Catalina y de la Concepción. Y se halla la evidencia con estos senderos, estas calzadas asociadas a estos pisos de cantos rodados que se ven, que se hallan a menos 1,10 metros y que se pueden ver también en los planos de Nolasco. Y luego la compra de estos terrenos por parte de los Tramarría, en el que supuestamente hacen una casa o una casa panadería y que estaría asociada también a estos canales secundarios de ladrillos rojos de arcilla que se documentan. Y bueno, y ya la etapa del colonial tardío, hasta ya entrada la República, la ocupación por parte de los militares, ¿no? Del cuartel de Santa Catalina, que podría haber pertenecido no solamente a los artilleros, sino también a la caballería y a la infantería. Bien. Una última pregunta, tiene que ver con algo que tú recomiendas como parte final de la tesis, y es la puesta en valor o el reconocimiento como un valor histórico del sitio. ¿Cuáles son aquellos criterios que tú consideras que merece esta categoría? Bueno, actualmente la edificación del cuartel Santa Catalina cuenta con dos resoluciones que lo avalan como monumento, una del 72 y una del 46 que lo avala como monumento histórico artístico. Sin embargo, no necesariamente las personas lo toman de esta manera, ¿no? Por un lado están las leyes y por otro lo que piensa la población. ¿Por qué debería ser considerado como tal? Bueno, en primer lugar vemos que cumple con un tema, digamos, histórico. Es un sitio que ha servido como último, digamos, de defensa de la ciudad de Lima en una época. De ahí ha sido parte de la ocupación chilena, ha hecho que bueno, sirvió de bastión para la defensa también de Lima. Vemos también que durante una época republicana de ahí salieron muchas revueltas, por ejemplo, la de Pedro Apaza, la de los hermanos, bueno, la de estos hermanos que también se sublevaron y que al final los colgaron en la catedral, pero no recuerdo el nombre, disculpen. Y bueno, vemos que ha sido escenario de muchos eventos históricos. Por otro lado, arquitectónicamente, también destaca el hecho de la técnica y el conocimiento constructivo, ¿no? Es, digamos, la congregación de todo este saber que se había adquirido después del terremoto, ¿no? Y plasmado en esta edificación, que son, por ejemplo, primeras bases de adobe y los techos de este material más disquero, que es la madera, ¿no? Incluso hay, se puede ver todo lo que es la quincha, ¿no? Y que también te demanda un conocimiento bastante avanzado. Y bueno, y en la parte arqueológica, pues es completamente rico. Uno en este sitio puede ver, digamos que todas las etapas, ¿no? Habría que, por ejemplo, seguir excavando y ver e indagar más en otras partes de lo que ha pertenecido al terreno para determinar esta fase prehispánica, pero en general es un sitio rico de información y rico para seguir trabajando. Bien, gracias, doctora. Son las preguntas por mi parte. A ustedes las gracias, pero antes que no tengamos que pasar a deliberar, quisiera preguntarle a la señorita Audria, tú has dicho con una mirada, lógicamente, interdisciplinaria. El tema que tú has tratado
justo tiene mucho que ver con la parte histórica. Es sobre este cuartel, ¿no? El cuartel de Santa Catalina, que está cerca a la iglesia. Mi pregunta es, durante el siglo XVIII, si el cuartel, además de las ocupaciones, con las reformas borbónicas más que todo, sufrió algún cambio. Si tú las has estudiado, si está dentro de ello, las omitiste, porque hay muchos trabajos históricos con respecto a lo del siglo XVIII, desde el punto de vista administrativo, político, religioso, ¿no? A ver, mencióname por lo menos 2 casos o 3 en especial. Bueno, vemos que las reformas borbónicas en realidad revolucionan lo que es la ciudad de Lima, por un tema de salubridad. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el Guatica, vemos que se comienzan, por lo menos al interior del cuartel, se comienzan a tapar. ¿Por qué razón? Porque al tener las aguas abiertas, bueno, perdón, al estar atajo abierto y la gente poner sus desechos allí, entonces con esto era un foco infeccioso. Entonces vemos materialmente que se comienzan a tapar, ya no es atajo abierto, entonces se tapa. Luego vemos que también más o menos, bueno, esto ya es posterior, 1857, y es que se hace más o menos la bóveda, que eso es lo que está documentado, ¿no? Por legal. Entonces vemos esto, después vemos el tema, digamos, si evaluamos la reforma, digamos, educativa, es que se dan estos métodos de enseñanza a través de, no sé si usted se acuerda del piso, pisos inclinados de este método lancasteriano. Por ejemplo, vemos eso, ¿no? Y después podríamos mencionar también arquitectónicamente. Ya se dejan de utilizar los materiales propuestos para el tiempo colonial antes de la reforma, y ya son unos materiales que se adaptan más. ¿Se acuerda que después del terremoto del 46, es que todo el mundo se comienza a agarrar la cabeza y decir, oh, por Dios, entonces no funciona que tengamos las construcciones iguales a las europeas, porque el territorio se manejaba de manera diferente, entonces se adaptan estos materiales nuevos. Entonces vemos que hay incluso una adaptación de estas reformas en cuanto a al acomodo del lugar, ¿no? Pero vemos que sí Bien, se dan. Audrey, Sí se dan en la ciudad. Audrey, perdóname, en tu trabajo mencionas al trabajo que ha realizado y se refiere justamente a lo administrativo y a lo político, la doctora Scarlett Goffela. No sé si puedes hacer una referencia a este caso. Sí, Scarlett O'Fellan, junto a otros investigadores, a ella la nombro sobre todo cuando hablo de Fernando de Abascal, que es quien propicia la construcción de este cuartel, ¿no? Él había sido, cuando él iba a venir de España para acá, había sido, digamos que apresado, y había tenido esta vicisitud de irse del territorio y de ahí venir, fue rescatado, y cuando él ingresa ya no de manera apoteósica como ingresaban todos los virreyes, sino de manera, digamos, más perfil bajo, y entonces él puede conocer el territorio. Y Scarlett O'Fellan yo lo utilicé mucho para este estudio que hace sobre Fernando de Abascal, y es el que le da la visión de cómo construir incluso el tema del cuartel, ¿no? Y también mencionan a Pezuela, y Pezuela cómo es que adquiere también estos conocimientos técnicos, ¿no? Que es el que lo va a ejecutar, porque en realidad Bien, fue como que consensuado entre los dos. Por favor, discúlpame que te interrumpa. Quiero resaltarnos que este trabajo definitivamente tiene una nueva visión en cuanto que a solas no podemos trabajar, porque es un monumento histórico, está totalmente con los trabajos arqueológicos que tú has realizado, y que no solamente es la parte histórica, sino también has hecho pues un trabajo muy minucioso, de la parte de la cerámica, que tú mismo lo has señalado, a qué periodo podría haber pertenecido, la parte arquitectónica, ves tú que es un trabajo que da para mucho más.
para mucho más, porque también tiene que ver la parte de la arquitectura, la arqueología, la historia, inclusive los trabajos antropológicos. Mira tú las diferentes facetas que has presentado de las fotografías que nos llevan a una nueva visión más globalizante de cómo se ejecutaba este tipo de trabajos. Bien, y sobre todo te motivó a ti fundamentalmente qué hacer, además de que tú habías participado en un trabajo de campo en ese lugar. ¿Qué otro motivo tuviste para realizar esta investigación? ¿Fue antes Bueno, o después que te invitara? no, yo primero empecé a trabajar en la Ah, Escuela Taller de Lima como parte ya. del grupo de arqueología y bueno, trabajamos en varios monumentos, coloniales. Y luego es que ellos me proponen trabajar en el mismo cuartel y tratar de reconstruir la historia, ¿no? Sí. Sin embargo, en esta etapa fue como que algo muy incipiente y luego yo vi la posibilidad de poderlo integrar con estas otras excavaciones, ¿no? Con los trabajos que hacían los arquitectos ahí mismo, ¿no? Porque yo estuve en el 2010 cuando ellos estaban trabajando en ese monumento. Disculpe que la corte, pero es el momento de deliberar el jurado y vamos a darle pase a la señora Karina Young para que nos haga las indicaciones respectivas. Muchas gracias. Bien. No, ¿qué ocurrencia para usted? Se espera el momento indicado. Señora Karina Young, estamos a vuestras indicaciones. Sí, doctora, ahí está Oh, ya designado en su calendario de los 3 jurados para que ustedes pasen a la otra sala. ya. Está en Eh, el calendario, lo pueden visualizar. En el en caso de qué- usted, Audrey, tiene que esperar, permanecer en esta sala, no apague su cámara y tiene que esperar que los jurados retornen a esta misma sala. Discúlpame, Karina, en la otra sala me la enviaste. ¿Cómo lo hago? ¿Me enviaste a mi correo institucional, Karina? ¿Ya? ¿Ya estamos? Sí, doctora, ¿me oye? Sí, sí, te Sí, escucho, ya pueden claro. pasar a la otra sala. Ya, Sala pero, de liberación se llama la sala. pero para salir de Está esta agendado en sala, su calendario. está en mi calendario, entonces voy a salir de esta Sí, sala. puede Ya, salir de aquí nada más. voy a Sí. salir, voy a entrar a mi calendario, no te preocupes, está bien. Bien. Audrey, por favor, deja de compartir pantalla. Disculpa, ¿ya dejé de compartir o todavía está compartiéndose? No, ya dejaste de compartir ahorita. Ok, Sí, gracias. ahí además permanece, por favor. ¿Ya? Ya.
Para su audio. La señorita Karina Ayón. Gracias. Karinita. Sí, doctora, le escucho, dígame. Ya. El jurado ha hecho algunas precisiones, ha realizado algunas precisiones que como tenemos de por medio la ley universitaria y tenemos de por medio a SUNEDU, y estas tesis deben de pasar definitivamente desde la facultad, luego sale, ya se cuelga a SUNEDU y a la universidad. Entonces, nosotros el jurado hemos considerado a la señorita que ha sustentado la tesis. Créame que a mí no me gusta dar malas noticias. No, yo soy de dar siempre buenas noticias. Sin embargo, Audrey, Alexandra, Solange, Palet, Espinosa, te vamos a dar, estimada señorita, 30 días para que tú levantes unas observaciones. Y aquí vamos a volver nuevamente a estar contigo. Ten la paciencia de escucharnos. No quisiera que tú te sientas que no has cumplido. Tú has hecho, está tu trabajo. Típicamente, yo sé que tú has pasado por muchos momentos. Entonces, ¿sabes qué? El tema es interesante, pero el jurado hemos llegado a que tú debes de precisar tu enfoque cualitativo. La señorita Ludmir Violeta te va a enviar qué es lo que va a indicar. A Gil Ronald también. Y de mi parte yo también te voy a indicar, porque para comenzar, la parte histórica está interesante, pero a mí me gustaría, y desde ahora te lo digo, ¿no? O sea, si esto fue un monumento y se construyó en tal época, etcétera, ¿qué representó? Entonces, ¿cómo hacerlo? En algún momento, si tú me puedes llamar, mira, llámame y yo te oriento algo. Con mucho gusto para esa partecita que la veo que está un poquito floja. Te lo digo de todo corazón, así, de corazón te lo digo. Yo no quiero que tú te sientas mal, no. Te damos 30 días a partir de la fecha. Hoy día estamos, ¿cuánto? ¿30? ¿30 días? Señorita, ¿son 30 días útiles o 30 días calendarios? ¿Cómo es? En el caso, doctora, cuando se presenta una situación como esta, la siguiente tiene que solicitar nuevamente la sustentación en un plazo de 90 días. Pero entendiéndose que en el caso que ustedes dan la indicación de observaciones que levantar, tiene que coordinar con los docentes en ese plazo que usted indica, ¿no? De 30 días. Pero para que pueda volver a sustentar ese trabajo, tiene que esperar ese tiempo, es lo que indica el reglamento. Ya, porque son problemas específicos muy claros, sobre todo de la parte de la metodología, porque esta es una tesis. Esa es la parte. Entonces, mi estimada Solange, yo le pido que le vamos a enviar inmediatamente esta noche, porque luego paso a otro trabajo que hay ahí de la evaluación de los sílabos, pero esa mirada interdisciplinaria está interesante, a mí me ha gustado. No te desanimes, al contrario, los profesores que estamos acá tenemos ese interés, pero tú levántalos en 30 días, porque si no, te va a correr a 90. Son 3 meses, ya no, termina el año. No, tampoco. Aquí se trata de ser muy puntuales, ¿verdad, señor jurado? Nos ajustamos a la ley, nos ajustamos al reglamento y le decimos, bien, conversa, toca las puertas de tu asesor y dile, yo también voy a conversar con su asesor. Ni hablar, eso sería todo. ¿Está bien? ¿Qué dicen miembros del jurado? ¿Algunas palabras, por favor, para la señorita? Sin duda alguna, su trabajo en lo arqueológico e histórico aporta datos. Pero como mencionó la doctora, el tema metodológico es la parte fundamental de un trabajo de tesis, ya que es un trabajo de investigación científica. Lo vas a poder realizar,
no tengas ningún impedimento, no te trabes. Busca los libros de metodología relacionados a lo que tú mencionas, a lo que es el enfoque cualitativo. Ello te va a dar las pautas para que puedas levantar prontamente esas observaciones. Listo, doctora. Eso es, sí. El maestro Gil, por favor, Ayala. Su audio, profesor. Tu audio, amigo. Tu audio. Ayala, tu audio. Ya. Sí, disculpa. Disculpa. Es referente solamente a que se pueda trabajar con tu asesor, ¿no? La parte de mejorar o ajustar, ¿no? La hipótesis, ¿ya? Solamente la parte de la hipótesis, ¿no? Hay una partecita que se necesita, ¿no? Que como es una tesis, entonces se tendría pues que llegar, digamos, a un aporte. Entonces, en ese sentido, algo que tú vas a tener que hacerlo y, ¿no? Y con la recomendación que yo te voy a hacer, ¿no? Así que no te preocupes por esa parte. Sí, tenemos el mejor deseo, estimada señorita Palet, que tú dentro de 30 días levantes esta parte metodológica, ¿no? Entonces, de eso se trata, porque ya no podemos tampoco. Tú eres ya una exalumna, pero los tiempos han variado. Ya no, esto se cuelga y dice, ¿cómo en Villarreal es esto cuando acá le falta? Mire acá, no, ni hablar, no. Mejor esperamos 30 días de acuerdo entre nosotros. Yo no quiero 90, no, los tiempos largos no me gustan. Entonces, 30 días. Avisas en tu casa, tú misma, mira, tengo que levantar esa parte y listo. Yo te doy un abrazo virtual y te deseo lo mejor y en 30 días nos volvemos a ver. Llama a tu asesor, yo voy a averiguar quién es, sí, tu asesor ya sé quién es, y voy a conversar también con él, nada más. Y los profesores vamos a mencionar muy rápidamente, muy puntual lo que tienes que levantar. Eso es todo, nada más. Gracias y buenas tardes. Señorita, secretaria. Entonces, estamos enviando a su correo institucional las sugerencias de los 3 integrantes con el asesor de la tesis. También vamos a conversar y dentro de 30 días la señorita inmediatamente va a levantar la observación. Eso es todo. Tiene que levantarlos y fijamos una fecha. ¿Ya? De repente puede ser, no sé cuánto es día 30. 30 días que no pase, pues, que no pase de esa fecha. El 30 de... Doctora, disculpe, en Noviembre. el caso de la coordinación que usted está haciendo con la señorita y con los jurados, o sea, ella tiene ese tiempo para levantar, pero conforme al reglamento tienen que pasar 90 días para que ella vuelva a sustentar ese trabajo. Es lo que indica el reglamento. Que no puede haber una excepción. Conforme al reglamento indica que ella tiene que hacer una solicitud nuevamente de sustentación y tiene que ser en ese plazo de 90 días, no puede ser antes, es lo que indica el reglamento vigente. O sea, ella estaría para diciembre. Exactamente, justamente cuando como hoy día que es 30 de septiembre, sea hasta el 30 de diciembre, para que pueda volver a sustentar. Doctora, ¿Hay otra forma? una sugerencia. Entonces, si Karina, puedes apoyarnos en ese sentido, si puede ser una observación, hacer unas observaciones internas, ¿no? Algo parecido como lo que se hizo con el estudiante Yori Taira, ¿no? Y eso pues pueda nuevamente hacerse una sustentación en un periodo corto, ¿no? O reprogramar, ¿no? Nada más reprogramarlo. Ajá. Claro, en todo caso, déjenme consultar a la oficina de grados del rectorado con el mismo jefe, doctor Ravelo, a ver si es que hay una alternativa, pero como le digo, conforme el reglamento es lo que indica. Indica No, ese... pero tampoco el caso de Taira no pasó hasta el rectorado.
No, Por es que en el ¿Para caso qué? de No, pues, Zaira, ¿para qué? Sí, va a ser internamente nada más. internamente ha sido. Ajá, Claro, exacto. internamente, mi Karinita. claro, doctora, lo que pasa es que en el caso del joven Taira dieron el dictamen aprobatorio. No es la situación igual que la señorita que está ahorita No, no, presente. no, no, no. Acá nosotros no hemos dado el dictamen porque o encontramos la observación. Nosotros lo podemos, ¿qué te digo?, declararla ahora, pero que ella con la condición de lo que levante. Lógico. Claro, por eso es que le indicaba, en el caso del joven fue una situación distinta, porque a él le dieron un dictamen con observaciones para corregir, pero en el caso de la señorita que estamos ahorita, ustedes no están dando un dictamen. Entonces, conforme al No, es que nosotros hemos comenzado a la inversa, porque anteriormente también con observaciones era. ¿Usted qué claro, dice, profesor Ronald? ¿Qué dice Ludmi? Ludmi, opine. En este caso, realmente quisiera que ella lo pudiera levantar, pero tenemos que ceñirnos a lo que es el reglamento. Que la consulte la señorita a las personas respectivas y si se da esa opción para que ella pueda levantarlo y que no demore tanto para su trabajo. No, eso está estipulado ya no se puede cambiar, ya no se puede cambiar. Simplemente tendríamos que haber hecho hoy día que ella juramente, pero está con observaciones para levantarlo, nada más. Así Podría ser tuvo que es una haber sido. alternativa. Podría ser, doctor, es una alternativa. Yo tengo que estar de acuerdo, somos dos, Ronald, y yo Sí. espero que la señorita Violeta dé su opinión. En favor de la tesista, hay que hacerlo. Ella puede lograrlo. Ya, entonces, usted, señorita, se compromete para ello. Ya, conforme. Ya, vamos a hacer la juramentación entonces, ¿ya? ¿Está bien? Sí, Carida, disculpa. Entonces, si sí, podemos volver nuevamente a la sala para poder, o Sí, hay que la, volver. ¿Lo van a dar como aprobado o para claro, los... Aprobado, mm, aprobado. ¿Cómo se da en este caso, Karina? doctora, ¿le mm, parece si en otra sala les apoyo, ingreso por la otra sala para sí, poder Encantado. terminar? Vamos Porque esta esta mejor. sala vez. es Vamos, directa y vamos. sí, está vamos a la sala. pública. Ya, vamos, vamos, Ya, ahí vamos, los espero. vamos, vamos, no hay problema, vamos. Esperanos un momento, Audrey, por favor.
Doctora, su audio. Doctora, su audio. Sí, ya. Bueno. Ahora sí, ya. Bien. ¿El maestro Ayala se encuentra? Ya, ahí está entrando, ya está entrando, ya. Bien, entonces vamos a hacer algo que nos manda la ley y también nuestra conciencia. Eso es. Voy a decirle a la señorita Audrey que se ha esperado un tiempo, va a tener que seguir esperando un tiempo no muy largo, pero usted debe levantar las observaciones. Acá hay dos especialistas, que es la magíster Ludmila Romero y Gil Ronald Ayala. Y de mi parte también hemos coincidido, sin embargo, yo la verdad es que Audrey Alexandra Solange Palet Espinosa, debo de decirle que su trabajo es interesante, no deja de ser interesante. Hay que enfocarlo más desde el punto de vista de cualitativo, no cuantitativo, cualitativo. Entonces vamos a ver, nos ajustamos a la ley, vamos a enviar por mi parte recién el sábado, o si puedo mañana, cada uno de los docentes para que usted pueda solicitarlo de acuerdo a ley 90 días. Que no pase de este año, por favor. Si usted lo levanta antes, pero dice 90 días, así sea domingo, usted sustenta. Yo no tengo ningún inconveniente, pero usted lo hace. Entonces, si algo tiene que decir los profesores, tengan la bondad, porque yo debo de pasar a otra sala. Dígame, si algo le tienen que decir a la señorita, tengan la bondad. No, sin mayores comentarios, doctora. Sí, ya, el señor Gil Ayala. Ningún comentario, ya usted lo ha explicado, doctora. Conforme. Entonces, estamos, señorita, tenga usted la bondad de tener la paciencia y la sabiduría, sobre todo de levantar esas observaciones que nosotros le vamos a dar, que no son más que todo de fondo, no es de forma. No. Entonces, eso es lo más importante, por el método y porque es una tesis. Y esto ya tiene que estar en su NEDO, entonces ni hablar. Bien, muchas gracias y muy buenas tardes. Mandamos y luego la señorita, ¿cómo es el procedimiento, señorita? Que luego se envía, Karinita, enviamos a su correo, ya, nosotros enviamos a Grados y Títulos le reenvía a usted para que levante estas observaciones. Sí, así es, Ahora, doctora. sí, así es. Ya, y si antes el doctor nos da una oportunidad, hasta yo le puedo hablar, que lo conozco y nos ha apoyado tanto, que si puede ser antes, a buena hora, pues. ¿Por qué no? Hay siempre excepciones. Vamos a ver. Muchas gracias por los comentarios y lo voy a tomar en cuenta y voy a seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias. Esa es la nobleza de un investigador y de una persona sensible a lograr el cambio y porque usted quiere a su carrera. Usted va a ser una profesional y yo la voy a apoyar porque voy a estar nuevamente acá, lo mismo Ronald y Ludmila. Buenas tardes, señores. Ha sido un gusto de compartir con ustedes este momento y verlos bien. Cuídense mucho y estamos conversando. Gracias. Buenas tardes, doctora. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas Muchas gracias, tardes, señora Karina, por su apoyo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, se cierra la sesión. Buenas tardes.